José Mujica, ¿qué tal está? Un gusto saludarlos a la distancia. Igualmente, ¿qué tal se encuentra? Este, y estoy vivo. Que- Eh, es bastante en tiempo de pandemia y con 86 años. Sin duda. ¿Le importa que le llame Pepe? No, no, por supuesto, Pues mire, lo por el primero, contrario. lo primero que quería decirle es que le agradezco mucho que se siente un ratito a charlar con nosotros, porque es algo que deseábamos y hemos perseguido durante mucho tiempo. No ha sido fácil, pero es cierto que lo que merece la pena suele costar trabajo. Y hablando de cosas bonitas, ¿qué flores cultiva usted en la chacra, en su parcela del Rincón del Cerro? No, no, ahora estoy cultivando tomate, morrones, zapallo, boñato, verdura toda comestible. Ah, todo para comer, bien. Nada, nada para adornar. No, no, de momento no. ¿Y por qué lo hace? ¿Qué le aporta? ¿Qué le gusta del cultivo, de la agricultura? Conversar con la tierra. De ella venimos y a ella vamos. Todos los fenómenos biológicos que se dan encima de ella, y algunos bobos dicen tengo tierra. No se dan cuenta que la tierra nos tiene a nosotros, que no es lo mismo. ¿Y qué le dice la tierra? Que han pasado muchas especies y probablemente pase la vanidad humana también. Y el Sí, universo siga dando vueltas. sí, al ritmo que vamos y de la manera en que estamos tratando al planeta, es probable que nos eche antes de tiempo. Es muy probable que diccionarios del futuro en algún lugar digan eh, el sapiens fue una especie que se autoeliminó, prisionera del éxito y del crecimiento. ¿Vive usted de lo que cultiva? ¿Eh? Si vive usted de lo que cultiva. No, como de lo que cultivo, no vivo. Vivo que soy un jubilado ¿Y y cobro 72.000 pesos uruguayos por mes, algo así como $1.400. ujú, qué es lo que usted necesita para vivir? Me sobra ahorro, porque yo preciso muy poco, porque, porque concuerdo con Séneca cuando que dice que pobres son los que precisan mucho, o los aymaras, que definen que es pobre el que no tiene comunidad. Y yo tengo muchos compañeros que constituyen mi comunidad. Y Ese, que más no preciso. no, no, no se precisa más. Ese es el caudal más importante que un ser humano puede tener en esta tierra. Bueno, enfrente de su tierra, de su parcela, de su chacra, construyó una escuelita agraria. Hablamos con él y eso. A veces hasta el caballo cerca de casa de él y eso. De vez en cuando nos rezonga, pero es buena gente. Sí, me gusta más esta escuela que la De otra. vez en cuando nos rezonga, Porque pero la es buena otra gente, decía un nos muchacho enseñaba en esa escuelita. ¿Para qué y ¿cómo para es? quién la hizo? Matemática, lenguaje, historia. Y a veces Bueno, enseñan milagro y otras cosas así. mirando las chacras, es decir, esta zona que rodea la capital de Montevideo, es una zona dedicada más bien a la producción hortícola, sobre todo cultivos de hoja, lechuga, selga, esas cosas que no soportan mucho transporte. Ajá. Y yo miraba que lo que estaban trabajando son puros veteranos, gente veterana, ¿no? Y digo, hay que hacer algo para que alguna gente joven agarre el oficio, porque alguna verdura vamos siempre a tener que comer. Y si no se dan las paradojas como actualmente que estamos consumiendo ajo chino, Sí. y si los dejamos dentro de poco hasta la ensalada nos van a vender los chinos. ¿Y sigue activa la escuelita? Sí, sí, sigue. Pasó la peripecia de
de la pandemia y eso, pero bueno, ahora está retomando camino. Me alegro de oírlo. En su despedida como senador en 2020, usted dijo que en su jardín no cultiva el odio. ¿Y qué ideas cultiva? Cultivo siempre la esperanza, porque si vives mirando para atrás, es muy útil para aprender del pasado. Pero lo más importante es el porvenir para las generaciones que vienen. Y a las generaciones que vienen no le podemos pasar las cuentas de nuestra generación. Que tengan el coraje de cometer sus propios errores, no los nuestros. Pues con este cultivador de esperanzas tenemos un porvenir por delante. Si fuera para tener cortes de reyes y señores feudales y vasallos que se paran en el puente para tocar corneta cuando el señor sale de cacería, para todo eso, seguíamos con el mundo antiguo. ¿Para qué hicimos revoluciones en nombre de la igualdad y todo lo demás? Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Puso a Uruguay en el mapa con políticas sociales y con gestos esenciales, en el sentido más profundo de la palabra, como quedarse a vivir en su finquita a las afueras de Montevideo en lugar de ocupar la vivienda presidencial. Tampoco aceptó el coche oficial y siguió conduciendo su escarabajo celeste. Llegó a donar la mayoría de su sueldo a causas sociales. Nunca lleva corbata. Le llamaron el presidente más pobre del mundo. Su austeridad es revolucionaria en un mundo sometido al consumo. Ha demostrado que vivir con menos puede ser vivir mejor. Exguerrillero tupamaro, expresidente uruguayo y figura política de alcance global, estuvo 12 años en la cárcel por sus ideas y 5 al frente de su país. 2 experiencias que han marcado su vida, una vida que es un ejemplo para quienes pensamos que el mundo tendría que estar mejor repartido y podría ser más justo, más humano, menos malo. Mi lucha más dura ha sido conmigo mismo. Vivir lo más cerca posible de lo que pienso. La vida es hermosa. Es hermosa con sus contrariedades, porque pienso que estar vivo es un milagro. ¿Qué es vivir la vida? Es hacer lo que hacen los pájaros que cantan cada mañana cuando sale el sol. Una cosa sencilla. Si no lográs la felicidad con poco, no te comas la pastilla que no vas a lograr con mucho. Sus discursos forman parte de la cultura popular. Aparecen en canciones como Girasoles, de Rosalén, o en esta que acabamos de escuchar, de los venezolanos La vida bohème. ¿Le ha costado mucho vivir cerca, lo más cerca posible, de lo que cree? No, por el contrario. Es el camino de la libertad. Porque es muy sencillo. Si tú te dejas engrillar por las imposiciones de la sociedad de consumo, tus necesidades son infinitas. Y para cubrirlas tienes que gastar el tiempo de tu vida permanentemente y no te queda tiempo para las cosas que a ti te satisfacen. Al fin y al cabo, ¿qué es? ¿Cuándo eres libre? Cuando ejecutas el tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan, te gustan. Uh-huh. Cuando tienes que llenarte de obligaciones, porque tienes que pagar cuentas, porque multiplicaste los gastos, estás sometido a la ley de la necesidad y no sos libre. Sencillo.
Eh, por eso es una manera de pelear por la felicidad. Porque Sencillo, la felicidad es tener tiempo para cultivar los afectos. pero qué difícil a veces encontrar ese tiempo. Las cosas no generan afecto. Lo que generan afecto son los cosos y las cosas. Decía que a veces qué difícil encontrar ese tiempo para cultivar los afectos. Claro, aquel que dice, yo no quiero que a mi hijo le falte nada, pero resulta que le falta a él, Ah, porque no tiene tiempo para perder una tarde caminando con él, con el hijo. Y no se arregla con juguetes, hermano. pero usted decía en las palabras que escuchábamos hace unos segundos que su lucha más dura ha sido consigo mismo. Eh, Cómo llegar a vivir así, como usted dice ahora, no ha sido tan fácil. Aunque sea fácil decirlo, no es fácil llevarlo a cabo. Lo que pasa es que yo tuve la suerte desgraciada de estar mucho preso y aislado. Y entonces le empecé a dar valor la noche que me ponían un colchón para dormir en el suelo, que no era lo corriente. Y le di importancia a las cosas cotidianas que no se le dan importancia. Y al fin y al cabo llegué a la conclusión, pero la cosa no es tan complicada, es mucho más sencilla. Y, y aprendí a cultivar amigos. Tú que me preguntabas por la tierra, a cultivar arañas, eh, a cultivar unas ranitas en un lugar que estaba preso muy húmedo Ujú. y les ponía un vasito de agua para que se bañaran, y cosas por el estilo. Porque en el medio de la soledad tener algo vivo es un mensaje telúrico. ¿Eso fue lo que le mantuvo vivo y cuerdo? Sí, nunca fui muy cuerdo del todo, porque, porque la vida es la relación de Quijote y Sancho. Cierto. No existe el uno sin el otro. ¿Y cómo mantuvo, digamos, al Don Quijote en pie con la ayuda de ese Sancho? Lo mantuve, lo logré mantener y aprendí mucho. En el medio de la soledad aprendí mucho para no sentirme destruido. Y siempre le quiero transmitir a las nuevas generaciones que triunfar en la vida no es llegar a ningún lado, porque el único lugar donde llegamos es el hoyo que nos va a llevar. Es andar. Y triunfar es volverse a levantar y volver a empezar cada vez que uno cae. Es decir, el mensaje de vivir la hermosa y despiadada aventura de la vida. Así con mayúscula. Es el único milagro que hay arriba del planeta. Haber nacido. ¿Cuál es el sentido de esta aventura? Está en nuestra conciencia. ¿Usted ya lo encontró? Sí, sí, la encontré a tal punto que cuando esa señora que nos lleva inapelablemente, eh, cuando llegue, Sí. Qué tarde en tengo llegar. ganas de decirle, por favor, señora, sirva otra vuelta, que esto es estupendo. ¿Y cuál diría usted? Tengo defectos, como cualquiera, Hombre, y soy dueño de mis defectos. Me gusta el buen vino. a mí también. Y del otro lado del hoyo, no tengo ninguna conformación de que se pueda beber buen vino. No hay confirmación, no. ¿Y cuál diría entonces que es el sentido de su vida? Tratar de que quede un escaloncito un poco mejor para los que van a venir luego de nosotros. Mm. Y el otro sentido, que haya brazos jóvenes
que levanten viejas banderas cuando no estemos, porque la lucha no es para un día, no es para mañana, no es para llegar a un arco de triunfo, es eterno el devenir humano. Y tiene que haber gente comprometida con la justicia social, con el sueño de equidad, con el sueño de una humanidad un poco mejor. Algunos le dicen utopía, no me importa cómo le digan. Ujú. El hombre es un animal utópico, esencialmente utópico. Cualquier trabajo de antropología demuestra que en todas las edades inventaron de creer en algo que no podían demostrar, pero terminaron fanáticamente creyendo. Entonces llegas a esta, este es un animal que precisa utopía. Ujú. Y cuando no la tiene, se puede hacer hincha del Barça, del Real de Madrid, aunque sea una sociedad anónima, pero precisa creer en algo. Mejor creer en utopías, sobre todo en las buenas utopías, porque también las hay distópicas, y seguir caminando hacia ellas toda la vida, como ha hecho Pepe Mujica, cuya lucha de viejas banderas viene de muy lejos, de la juventud, en la que se alistó en la lucha armada, formó parte del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, una guerrilla urbana de izquierda radical de los años 60 y 70, especialmente activa contra la dictadura uruguaya. Y por eso fue detenido, como nos contaba, y encarcelado durante los 12 años que duró el régimen. Facundo se llamaba, y él también se incorporó al MLN, y bueno, estuvimos juntos siempre en todo. Conocemos todos los calabozos de la patria. Estuve años viviendo dentro de los cuarteles. 13. Día y noche. Qué ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiquetear la lluvia habla de ti, remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. No 12, sino 13 años, decía su compañero de lucha Fernández Huidobro en Pepe Mujica, Una vida suprema, la película de Emir Kusturica. De aquellas le quedan secuelas físicas. ¿Qué le recuerdan esas cicatrices? ¿Qué le traen a la memoria? Falta de velocidad en la retirada. Bueno, eso es mejor. No hay que retirarse muy deprisa. De hecho, usted cuando se retiraba de su mandato dijo: no me voy, estoy llegando. No me voy, estoy llegando. Me iré con el último aliento. Y donde esté, estaré por ti, estaré contigo, porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido pueblo. ¿Qué quería decir, Pepe? Quería decir sencillamente que la vida es una siembra y quienes estamos comprometidos, que hemos comprometido toda nuestra vida con aciertos, con errores, con chambonadas, con algún pequeño triunfo, en realidad somos parte de esa cosa fermental que tienen las sociedades, persiguiendo ideas superiores de solidaridad, tras el sueño de que el hombre es un animal que puede mejorarse a sí mismo, a pesar de todos los pesares. Uh-huh. Si puede llegar a la Luna, si va a caminar por Marte un día de esto, ¿cómo no va a poder caminar territorio adentro para intentar acentuar la empatía y la solidaridad en lugar de el egoísmo y el odio?
es posible. Pero claro, como dicen los chinos, lo imposible cuesta un poco más. Ujú. ¿Estas ideas son las que le llevaron a usted a empuñar las armas de joven? Claro, eh, en aquella época pensábamos que íbamos a cambiar el mundo, o que cambiar el mundo era mucho más fácil. Ujú. Creíamos que cambiando las relaciones de producción y distribución, como consecuencia íbamos a tener una humanidad mejor. Y no nos dimos cuenta que un sistema no es solo un sistema de propiedad, sino que es una cultura. Y que es mucho más difícil un cambio cultural que un cambio material. Porque al fin y al cabo, nuestro abuelo Robespierre era el dios razón. Había que quebrar el mundo escolástico, los prejuicios, y endiosamos a la razón. Ujú. Y el hombre es razón, pero es además muchas otras cosas. Tiene pasión, sentimiento, afán de posesión, también un poco empatía. Es una cosa más compleja. La ciencia del marketing saben más que la ciencia de la política. Pero bueno, el problema es aprender de la realidad y seguir cultivando esperanza. Pero, ¿cree usted que hay que ganar primero la batalla cultural para poder ganar la material? Es que la material y la cultural deben ser permanentes y sistemáticas, porque de lo contrario no hay nada asegurado. La sociedad hiperconsumista es funcional a la acumulación. Necesita que gastemos buena parte de nuestra vida confundiendo ser con tener. Y tenemos que pelear por el sentido de felicidad. Y eso no es sencillo, porque esa telaraña gigantesca que nos envuelve, que tu hijo te rezonga si has comprado unos championes muy baratos, porque ve que etcétera, etcétera, te presionan por todas partes. Por eso esto no tiene nada de sencillo. Algunos se creen que el poder está con los ejércitos y, y con los tanques. El poder está en las reacciones subliminales que el hombre y la mujer de todos los días practican sin darse cuenta en el seno de su vida. Y cambiar eso es una larga marcha. Va a costar un poco. Va a costar un poco, está costando un poco. ¿Cree usted que en esa batalla cultural vamos perdiendo? Sí, creo que vamos perdiendo por un lado, porque lo que más nos debilita es que perdemos sentido primitivo de la vida. Somos más cultos, tenemos más información, tenemos más tecnología, pero somos terriblemente débiles ante las circunstancias de la vida. Pero hay signos alentadores. ¿Sabes por qué? Los trabajadores del futuro son los que están entrando a las universidades hoy. Después al costado va a haber una humanidad irrelevante, que ni siquiera se van a preocupar de explotarla, porque no la precisan. Ya hay síntomas. Esas caravanas que quieren entrar por Centroamérica, los que quieren cruzar el Mediterráneo, eso es humanidad sobrante para el mercado. No los precisan. Pero van a estar. Y no todo está perdido, porque yo he visto un inconformismo en la base de todas las universidades, sean de Tokio, de Estambul, de Oxford, de Harvard, o de Río Janeiro, o la UNAM de México, donde vaya,
hay un inconformismo latente de la juventud más cultivada. Ujú. Ello no quiere decir que no terminen hidropésicos y envejecidos de trabajar para una multinacional, Ya. pero de allí va a salir fermento que las va a tener por la causa del progreso humano. Sigo confiando, a pesar de todo, en el Sapiens. Sí, hay que seguir confiando, porque si no, Y no habría sobre todo en las Sapiens. ¿Ah? Dijo usted hace unos años, y esto tuvo mucha polémica y se lo echaron en cara, que la lucha feminista era inútil y excitaba a los reaccionarios. Después se disculpó. ¿Pero por qué lo dijo? ¿Qué piensa ahora al respecto? Por lo siguiente, porque veo poca preocupación por las mujeres bien pobres, las más sumergidas que hay en nuestras sociedades, que son las peores víctimas, porque soportan el patriarcado, cargan con la cruz de tener 3 o 4 hijos, quedar abandonadas, porque el hombre es un escapista, y en los movimientos feministas no se acuerdan de esas mujeres, que son las primeras que habría que promover. ¿Usted cree que no? Frecuentemente. Yo sí veo a feministas preocupadas por las mujeres más vapuleadas. Bueno, ojalá que las haya. Yo no las tuve. No conozco las mujeres intelectuales de clase media, relativamente educadas, que se rompan el alma para tratar de ayudar a esas mujeres sumergidas. Eso me duele, porque el feminismo es una causa justa, pero no puede obviar la cuestión de clases sociales. Bueno, hay muchas feministas que no lo hacen, que creen de hecho que una de las principales desigualdades, el origen de la desigualdad de la mujer, proviene precisamente de la desigualdad de clase, de que al patriarcado y al capitalismo le interesan que haya una clase humana, una parte humana que esté más desfavorecida que la otra, más fácilmente explotable. Sí, es cierto. Es cierto. Pero el carácter intelectual creciente del trabajo inevitablemente está equiparando. No sé lo que pasa en otras partes. En mi país, las mujeres son las que terminan proporcionalmente las carreras universitarias. Hay algunos resortes sin que nadie se lo haya dispuesto. Dentro de poco, en el Poder Judicial vamos a tener que pelear por la cuota masculina. La justicia va a quedar en manos del torrente femenino. ¿Por qué? Porque se capacita más, son más sistemáticas, paso a paso se da. Pues quizá va siendo hora, ¿no? De que vayan gobernando las mujeres. Peor que nosotros no van a gobernar. Eso seguro. Hablaba usted antes de inconformismo. El inconformismo usted le llevó a la lucha armada y esto a la condena. Y hablando de condenas... Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me he herido? Y hablame simplemente de aquel amor ausente, que eras un retazo del olvido. Yo sé que te lastima, yo sé que te hace daño. Así canturreaba por lo bajo el tango La Última Curda, José Mujica. Dicen que para que te guste el tango, uno tiene que haber sufrido algunas derrotas. ¿Cuáles han sido las suyas? Oh, son inconmensurables. Bueno, ¿alguna que recuerde que le haya dolido especialmente? No le supe decir lo que tenía que decirle a un par de ojos verdes cuando era joven. Bueno, no es derrota pequeña, esa probablemente sea la más gigantesca de las derrotas que uno puede sufrir en la corta vida. ¿Y las victorias? ¿Cuál es su victoria más dulce, la que más ilusión le ha hecho?
sacarme los zapatos después de la presidencia. Hablando de felicidades supremas como esa, dice que el día más feliz de su vida fue el que salió del Paso de los Toros hasta una cárcel común y entendió que la dictadura se derrumbaba. ¿Qué sintió en ese momento? ¿Tanta felicidad como cuando se quita los zapatos después de la presidencia? Sí, eso me di cuenta que la dictadura se derrumbaba. Habíamos tenido algunos indicios anteriores y se terminaba la larga noche que habíamos padecido. Empezaba como a amanecer. Sabíamos que era un amanecimiento peligroso, porque las Fuerzas Armadas habían sido políticamente derrotadas, pero no aplastadas, estaban allí. Y arrancamos una democracia más o menos liberal, medio vigilada, y que sí, que no, ¿verdad? Sí. Con todos los peligros de una transición. Pero de todas maneras era un formidable paso adelante y había que procurar que se afirmara. Hicimos lo que pudimos en ese sentido. Bueno, hicieron mucho. En su caso, el de usted y el de sus compañeros dieron muchos años de su vida para que eso fuera posible y siguieron dando los pasos hacia adelante después. Pero quiero volver a ese momento. ¿Qué sintió su corazón en ese momento en que se veía derrumbar la dictadura? Una especie de gracias a la vida por haberlo visto, por vivirlo. Es mucho más importante que cualquier conquista personal, porque es algo que engloba a la sociedad entera. La gente empezó a volver a querer una institución denostada, como es el Parlamento, que le das valor cuando no lo tienes. Y cuando lo tienes lo insulta por sus impotencias, sus incoherencias, sus caídas. Pero es el cuartito donde todo el mundo va a poner sus quejas y sus dolores. Y en una dictadura no tiene ni el cuartito donde poner tus dolores. Uh-huh. Entonces se le dan importancia a ciertas cosas. Y así fue. Y la vuelta al abrazo con compañeros que hace años que no los veíamos, cada cual con su mundo, con su peripecia, el reencuentro y una serie de esperanza. Bueno, una esperanza que llegó a cumplirse cuando usted alcanzó la presidencia. Es un camino muy largo, pero también muy inesperado, que nos llena de esa ilusión de que a veces es posible ir desde donde usted fue, desde la lucha armada revolucionaria de su juventud hasta la presidencia de un país. Una victoria que más que personal es sin duda colectiva. ¿Alguna vez imaginó que podría pasar? ¿Y cómo fue ese camino, ese largo camino de la cárcel a la presidencia? Ni me pasó por la cabeza. Nunca. Pero digamos, el juego se dio porque cuando nosotros salimos, una decisión que tomamos, militar en la legalidad, porque el pueblo uruguayo no podía entender otra cosa y no podíamos servir como pretexto para provocar el nacimiento de una dictadura. Entonces salimos a conversar con la gente por todos lados. Le llamamos mateada. Uh-huh. Y nos fuimos insertando en la sociedad. Y la gente vio que no éramos unos tipos que teníamos unos cuernos en la cabeza, ni estrafalarios, que éramos como todo el mundo. Uh-huh. Y ahí fuimos construyendo lo que pudimos, una alternativa, sabiendo que no íbamos a cambiar el mundo, pero que tratábamos de remendar las peores circunstancias, porque
porque hay que tener consideración con el dolor y la angustia de la gente más postergada. Y yo sé que eso no cambia el mundo. Sí, pero no le puedo decir a alguien que no tiene que comer, mirá que dentro de 50 años vamos a tener el mundo sin clase, porque me va a decir, no tengo plata para pagar la luz este mes. Eso se lo digo a los españoles, que sé que la luz los tiene Amargados. enloquecido. Bueno, sí, están los problemas reales de la humanidad, que si nos desconectamos de ellos y tratamos de participar en todos esos problemas y mejorar y asumir una actitud de vivir como vive la mayoría en nuestro pueblo y no como vive la minoría privilegiada. No te puedo arreglar el mundo, pero tampoco voy a vivir a costilla de los sumergidos. Igual no cambia el mundo, pero sí que lo mejora y al menos sí que no lo empeora hacer lo que ustedes han hecho. Hablemos de esa victoria, de esa sonadísima victoria que le convirtió en presidente de Uruguay en 2010. Para enfrentar la pobreza, la educación es la gran fuente de esperanza. La escuela y sus maestros, con el ariete principal que hemos de usar, son el ariete principal que tenemos que usar para integrar a aquellos a los que la penuria dejaron al costado. Puso a Uruguay en el mapa y a la vanguardia de derechos sociales, como la legalización del aborto, segundo país en América Latina en hacerlo, tras Cuba, el matrimonio homosexual o la legalización de la marihuana. También implantó el Plan Juntos para construir vivienda social. ¿Hizo todo lo que pudo? No, hice un poquito de lo que soñaba. Tener el gobierno no es tener todo el poder ni cosa que se parezca. Es tener un poquito, un permiso transitorio. Los humanos tenemos mucho más capacidad de soñar que de poder concretar. Pero todas esas cosas y otras, pudimos ayudar a una revolución en la energía en el Uruguay. Nos dimos cuenta a tiempo por dónde la cosa. Ahora le estamos vendiendo energía a los vecinos. Son cosas que tienen importancia, pero muchas cosas hay todavía mucha brecha social que no la pudimos atender como se merecía. Nos acordamos de los más sumergidos, por ejemplo, las empleadas domésticas que en nuestro país prácticamente no tenían seguridad social, los peones rurales que estaban más allá de las 8 horas, siempre acordándose de los más débiles. Y bueno, y tuvimos algunos líos con los que le tenemos que meter un poquito la mano en el bolsillo para repartir un poco. Si querés usar lenguaje raro en las políticas fiscales. Pero así es la cosa. Según sus propias palabras, fracasó en la reforma educativa y algo que dolió a las asociaciones de derechos humanos, no consiguió derogar la ley de caducidad que asegura la impunidad para los crímenes de la dictadura. Algo de lo que sabemos mucho aquí porque tenemos una ley de amnistía muy parecida. ¿Por qué no pudo hacerlo? ¿Qué se lo impidió? Porque se necesita mucho más recursos políticos que los que teníamos. Sencillamente. El Uruguay es un país muy pequeño y hay evidentemente un acuerdo en quienes practicaron la dictadura de llevarse un conjunto de información a la tumba. Hay un verdadero pacto que no pudimos romper. Y es una cuenta pendiente para nuestra sociedad. Debe hablar los españoles que andan revolviendo huesos por ahí todavía. Todavía.
¿Y la reforma educativa qué tan importante es, además, para esa batalla cultural que hay que ganar? Me dieron un premio Consuelo. ¿Cuál fue? El premio, la fundación de una universidad dedicada al interior del país y dedicada a las carreras técnicas. Ten en cuenta que en Uruguay hay una universidad pública muy vieja, fundada en la época de Oribe, allá hace 150 años, y nunca más hubo una universidad pública. A mí me dieron el premio de fundar la segunda universidad dedicada al interior. Fue una transición, porque yo quería que lo que era una escuela industrial muy desarrollada que hay en el país, cada uno de los focos locales pudiera evolucionar a ser una universidad local. No tuve suerte, porque hay una idea centralista de defender un sistema que corresponda a ciertas autoridades centrales, etcétera, etcétera, y no lo pude romper. Y no por problemas de la oposición, discrepancias internas en mi fuerza política. ¿Eso es lo que le impidió completar el proyecto? Quizá le faltó tiempo para cambiar todo lo que quería cambiar. En principio, además... Siempre nos falta tiempo, siempre vamos corriendo de atrás. Pero bueno, hicimos lo que pudimos y chao. Y así son las cosas. Las cuestiones sociales, dice que los sistemas, todos son liberales. Ahora todos son liberales y todos están por la libertad. Sin embargo, siguen persiguiendo gente que tiene otra afinidad sexual. Ya. Todo el mundo, desde que el mundo es mundo, sabe que hay aborto. Y con eso se castigan a las mujeres pobres. Porque las que tienen recursos, y esto es una conquista del feminismo, aunque nunca me lo van a reconocer, pero había que romper esos prejuicios, porque los hechos son los hechos, y las cosas feas se quieren prohibir. Y cuando siguen sucediendo, lo mejor es organizarlas lo mejor posible para que tengan el menor costo posible. Pero hay un sentido reaccionario de quererle imponer a los demás lo que le gusta a uno. Al fin y al cabo, las afinidades sexuales viejas, si lees a Homero con atención, sí, te vas a dar cuenta que Alejandro y Patroclo marchaban. Muy bien dicho eso, muy bien apuntado. Dice usted que vio cosas que le horrorizaban en su vida política. ¿Cuáles? Hay cosas que me gratificaron mucho, el reconocimiento a los peones rurales. Este es un país exportador agropecuario. Siempre tuvieron como el último orejón del tarro. Y logramos que se cumplieran las 8 horas y que se les pagaran horas extras y todo lo demás. Para mí eso fue una conquista. ¿Y cosas que le horrorizaron de la vida política? ¿De meterse en esas cloacas? La miseria, la miseria del egoísmo humano. Porque fíjate tú que yo dije que iba a poner el 70 al 80% de lo que ganaba para hacerle vivienda a las mujeres abandonadas, pobres, con hijos. Sí. Y esperaba que la alta burocracia pusiera algo. Todos me dieron un apoyo moral, pero nadie apoyo moral. Nadie fue capaz de poner un 1%, un 2%, voluntariamente, ¿viste? Y le quise poner un impuesto. En Uruguay había habido un proceso que la tierra había pegado un salto de 400, 300 dólares la hectárea en el 2002. Al 2010 saltó a 3.000 dólares la hectárea. Entonces le quise poner un pequeño impuesto a las grandes concentraciones de tierra para hacer caminería rural. Tuve lío hasta con la justicia. No tuve ninguna suerte.
Son muy fuertes los poderes contra los que se enfrenta uno cuando quiere redistribuir la riqueza. Y hablando de luchas contra seres poderosos, contra empresas y emporios, una con la que usted se ha implicado desde hace ya tiempo es la del cambio climático. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Y la vida. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Esto decía en Río de Janeiro en 2012. Han pasado 9 años. Pepe, ¿seguimos sin entender el desafío? Sí, no cabe duda. No cabe duda. Fíjate tú en cosas como la pandemia. No nos podemos sacar la pandemia de encima porque no comprendimos que había que tener por conveniencia un gesto solidario con la humanidad y vacunar todo, colectivizar las patentes y que se pudieran fabricar la mayor cantidad de vacunas rápido. Con ello le dimos tiempo al virus para que vaya mutando y nos cambia. Entonces, el sistema de vacuna va corriendo atrás de los progresos de la enfermedad. Claro, yo creo que a los laboratorios que fabrican vacunas les va muy bien porque han prolongado. No sé si es consciente o no consciente, han prolongado la vigencia del mercado. Entonces, el señor presidente de Estados Unidos, que se supone que es el país más fuerte, en un discurso dijo que estaba de acuerdo con colectivizar el conocimiento, las patentes, pero lo dijo una vez y después se cayó la boca, no dijo más nada. Lo que quiere decir que en estas cosas el señor presidente de Estados Unidos no manda un carajo. Es el jefe de la planta del mercado, del supermercado, no más. Sí. ¿Y cómo nos enfrentamos a esas gigantescas fuerzas que nos gobiernan? ¿Qué hacemos? No sé. Lo que hacemos no sé. Lo que le quiero transmitir a la gente, que no se puede cambiar el mundo, pero es como una avenida llena de autos. Pasan y van y tienes que aprender a cruzar la calle sin que los autos te pisen. Es decir, no puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiar tu cabeza, que el mundo no te lleve de acá. Eso está dentro de lo posible. Trata de que no te atrape el consumismo y trabaja para vivir. Porque si no trabajas para vivir, es porque estás viviendo a costilla de alguno que trabaja. Pero no vivas para trabajar. Tienes que vivir para vivir. Es decir, como decían los viejos griegos, nada en demasía. Tienes que ponerte límite. Porque si no te pones límite, el mercado te va a tener toda la vida pagando cuotas. ¿Cree usted que, como decían los viejos griegos, los cínicos en concreto, es en los márgenes donde se puede encontrar esa felicidad? Fuera de este sistema. Dentro del sistema pues, porque no se puede cambiar de sociedad. Pero es posible culturalmente que esa locura te arrastre. Eso es posible. Después el cambio es otra historia. Veremos. Para eso trabajamos. Pero ya tuvimos una derrota muy grande. No queremos apurarnos. Pienso que los recursos materiales que tiene la época son fantásticos. La inteligencia artificial es un peligro, es un enemigo, pero bien usada,
puede quitarnos de encima una multitud de penurias. La tecnología puede ser maravillosa, pero el problema es que es como el cuchillo, depende del brazo que maneje la tecnología y los intereses que se muevan. Si son para promover la empatía humana, la solidaridad humana, y con un fuerte sentimiento de equidad, es maravilloso. Si son para la carrera de la acumulación, para seguir multiplicando 1.000 millonarios que se gastan una fortuna para ir a mirar la Tierra 4 minutos desde arriba, bueno, estamos fritos. ¿Usted todavía sigue creyendo en la revolución, en una revolución socialista como la que le inspiró en sus primeros años? Cuba, me acuerdo que era una de sus inspiraciones. ¿Sigue creyendo que es posible eso? Yo no sé si es posible las revoluciones o algo por el estilo. Lo que quiero señalar es que los sapiens vivimos prácticamente 200.000 años, por lo menos, en sistemas que eran prácticamente socialistas, porque no nos separaba lo mío y lo tuyo. Vivíamos en comunidades gregarias de 40, 50 tipos, a tal punto que después de la pena de muerte lo más grave era que te echaran de la comunidad. Así recorrió el sapien toda la tierra. Hace 30.000 años empezó más o menos la revolución agrícola y con ello va a empezar la historia de lo mío y lo tuyo, y no lo de nosotros. Este sentido que hemos creado no es un invento natural de la naturaleza. El invento natural de la naturaleza es el otro. El vivir en comunidad, el ser gregario. Andamos con una cosa perdida de nosotros mismos. Por eso nos hacemos hinchas del Barça o del Real, porque precisamos una comunidad. De alguna forma la tenemos que inventar inconscientemente, porque hay un hombre prehistórico adentro de nosotros. Yo creo en eso. Por eso tengo esperanza en no retomar el atraso, sino poner la tecnología al servicio de la felicidad humana y no de la acumulación. Pero bueno, capaz que soy equivocado. Si estoy equivocado, pobre humanidad, lo que vendrá. Porque, mira, si 7.000, 8.000 millones de personas van a vivir como viven las sociedades opulentas, aumentando todos los años el nivel de basura y de cosas que desechan, precisamos 3 planetas para sostener eso. Entonces, eso que se está planteando es mentira, no es posible para toda la humanidad. Lo que significa que de seguir así va a haber una subhumanidad y va a haber un muro que la va a separar de la humanidad rica. Y eso es una fuente de conflicto inevitablemente. Lo que va a pasar, no tengo la piedra, pero me gustaría estar en ese debate. Bueno, sigue usted activo en ese debate, ¿no? No se ha retirado de la política ni de la vida pública. No, hasta que me muera no me voy a retirar. ¿Cómo y cuándo y dónde sigue usted dando la matraca? Y la batalla. Bueno, pertenezco a una fuerza política que se llama Frente Amplio. Y dentro de ese Frente Amplio, más de la mitad son compañeros míos. Para dar una idea de representación, 94 diputados y 5 o 6 senadores. En un poder legislativo que tiene 99 diputados. Bueno. Así que tengo sucesor en pila. Y sigue usted ahí en la palestra, ¿no? Quiere decir... Y yo sigo conversando. No, estoy como un viejo que da consejos y nunca le dan pelota, pero no importa. Ese es el papel de los viejos.
Pepe, ¿le queda algo por hacer? Sí, me queda, siempre tengo proyectos. Mira, estoy haciendo un almácigo de robles eh, y de nueces pecan. En total unos 3.000 árboles. Que sueño que los voy a plantar. Te das cuenta que no son para mí. Bueno, siempre me creo una causa hacia adelante. ¿Se arrepiente de algo aparte de no haberle dicho lo que tenía que haberle dicho a esos ojos verdes? Bueno, sí. En algunas cosas fui medio burro. Por ejemplo. Sí. Sí, a veces no le di importancia a cosas que tenían importancia, pero bueno, soy un humano lleno de todos los defectos que tiene la humanidad, pero nunca levanté un teléfono para perseguir a un periodista. Y tengo el mayor reconocimiento que un gran periodista desaparecido, conservador, adversario político, ¿sí? Lo reconoció públicamente en el concierto internacional. Y que eso pase en América Latina es rarísimo. Muy raro. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Me gustaría que me recordaran cuando levantan las banderas que simbolizan nuestra lucha. Mientras haya abrazos que levanten esas banderas, yo estaré presente. Porque es el sentido de la vida, la lucha. Pues ya le digo yo que va a haber brazos y muchos y millones levantando esas banderas en el futuro. Dice usted que espera la carroza de la vieja inevitable, como antes me decía, con la mayor alegría que se puede. ¿No le tiene miedo? No. Tal vez es lo que hace más grato la vida. Y hasta ahora ha sido la única cosa realmente democrática que sí. Eso es cierto. Se muere igual un pobre, un mendigo que un rey y un emperador. ¿Dónde encuentra usted la alegría? Esa alegría con la que uno espera a la vieja inevitable. En las hojas de los árboles, en la madrugada cuando los pájaros cantan, que después salen desesperados a pelear su pitanza, pero primero cantan. Todo el mundo de la vida es un canto siempre de esperanza, aunque sabe o no sabe, pero inevitablemente la muerte lo va a derrotar. Pero para eso se inventó el amor, para empujarnos a reproducirnos. Y la compensación de la muerte es el amor, porque es la afirmación de la vida. Por eso, cuando tenga que venir, que venga, jugaremos un rato a las cartas. Pues para nosotros ha sido un canto a la esperanza esta charla, que nos ha llenado de alegría. ¿Qué va a hacer ahora cuando terminemos de charlar? Bueno, estoy mirando hacia afuera. Tengo una gigantesca olla donde estoy hirviendo boñatos que le voy a dar a las gallinas. Pues dele abrazos a las gallinas de nuestra parte y que disfruten de esos boñatos. Suerte. Este viaje, un abrazo muy grande, José Mujica, campesino, labrado a sí mismo y jardinero de la Revolución. Le voy a despedir con un camión que se va, canción de carnaval uruguayo de la murga Agárrate Catalina, que tiene una hermosa letra que nos parece que le va como anillo al dedo. Si he de morir, que me muera de tanto vivir. Un abrazo muy grande, Pepe. Vamos arriba.